El domingo pasado tuvimos una sesión muy dura. Yo la catalogo como quizá una de las predicaciones más duras que he dado en mi vida, pero es lo que dijo Pablo. Amén. Cómo el corazón se va corrompiendo hasta que aceptamos no solo el pecado nuestro, sino el de otros. Amén. Amén. Entonces, validamos los pecados de otras personas solo porque tenemos lazos sanguíneos o porque tenemos lazos de amistad o porque tenemos compañerismo con las personas. Entonces esas personas sienten que la justicia puede ser quebrada. Pero yo decía la semana pasada, entonces resulta que ese tipo es un ladrón, pero como es mi hijo, yo quiero que la gente entienda que es un ladrón, pero que no deben de hacerle tanta cosa porque es mi hijo. ¿Ah? Entonces resulta que ese tipo se fue con otra mujer, pero como es mi hijo, como es mi hija, mi amigo, mi compañero, mi conocido, entonces hay que entenderlo porque quien falló fue la doña, no él. O viceversa, quien se fue con ese tipo y cayó en adulterio era mi hija o mi amiga o mi compañera. Entonces hay que entender esas cosas porque, y cuando nos damos cuenta, nos hemos vuelto fraudulentos en la justicia de Dios. ¿Hay alguien ahí? Yo creo firmemente en la restauración de quien quiere ser restaurado. Amén. Pero Pablo muy claramente viene y dice, señores, y lo dije la semana pasada, Pablo dice, Pablo no reclama diciendo que esta es gente que son cristianos carnales. Pablo no dice eso. Pablo dice que son gente que está entre nosotros, pero que no son de nosotros, que simulan ser cristianos. Amén. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que en la misma iglesia del Señor pasen cosas que solo en el mundo pasan? ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Entonces simulamos la justicia, nos la fraudulentamos, la quebramos. Sabemos que hay que ser justos, pero depende de con quién. ¿Hay alguien ahí? Una vez en una situación que se dio con alguien, estaba en una conversación con un pastor amigo. Y la persona no se dio cuenta que este pastor amigo estaba escuchando. Su hermano había hecho algo no correcto. Y este muchacho está hablando conmigo y me dice, es que usted tiene que entenderme, es mi hermano. Pero él no sabía que el pastor estaba oyendo detrás. Y en ese momento el pastor escucha donde el creyente dice, usted tiene que entenderme, es mi hermano. Yo no voy a señalar a mi propio hermano, no voy a criticar a mi propio hermano. Y cuando este pastor le escucha, llega y lo detiene y le dice, si mis hijas hicieran lo que su hermano hizo, que vean a ver quién las defiende porque no cuentan conmigo. Si quebraron la ley, que se defiendan ellas. Se hizo un silencio. Yo dije, ni me meto, esto no es conmigo. ¿Ah? El otro se quedó callado, al final era su pastor, no haya que decir, tuvo que quedarse callado. Pero yo creo, amados del Señor, que la iglesia tiene que aprender que sí hay que restaurar, pero hay que restaurar a quienes entienden el concepto. Amén. No podemos tratar de restaurar a alguien que no quiere ser restaurado y no podemos dorarle la píldora a nadie. Yo decía y les puse un ejemplo, les puse el ejemplo de un doctor amigo aquí nomás, que él me contaba que él era especialista en quemaduras de niños. Cuando un niño se quemaba se lo llevaban a él. Y era especialista en ellos porque no es que el hombre era sin sentimientos, pero él me decía una vez contando, me decía, yo tenía que decidir entre causarle dolor hoy o causárselo mañana. Entonces yo sabía que la única forma de curarle la quemadura a ese niño era raspándole todo. Dice, usted no sabe cómo yo agarraba a esos chiquitos y oían los gritos en todos lados, los papás corrían, los enfermeros, las enfermeras, los doctores corrían, nadie quería estar ahí porque los gritos eran pavorosos. Pero tengo familias, tengo hijos, muchachos que al día de hoy viven agradecidos conmigo porque no les quedó una sola cicatriz. Entonces él decía, yo tenía que escoger entre darles suavecito y que quedaran cicatrizados para mañana o darles duro hoy para que mañana no hubiera cicatriz. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Yo creo que tenemos que aprender como cristianos a entender
que nosotros no estamos aquí para adorarle la píldora a nadie, que la verdad es dura, pero la verdad sana. La verdad sana. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me entienden esto? La verdad sana, amados. Aleluya. Entonces yo hoy quiero agarrarme de eso para hablar del tema de hoy. Este cuerpo de muerte, le llama Pablo. Hoy va a ser más suave, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que no tengamos que entender el concepto. Yo quiero leerles lo que dice Pablo, Romanos 7, 14 al 25. Es casi una poesía, pero más que una poesía es el testimonio de alguien que vive en su propia carne la lucha de todos los días. Y dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces, amados, yo ahí le pongo, vamos a ir leyendo poquito a poco, pero usted y yo tenemos que enfrentarnos a una cruda realidad. Y la cruda realidad es que, aunque con el corazón y la mente queremos obedecer a Dios, en nosotros hay otra ley que todos los días lucha porque hagamos lo contrario. ¿Cierto o no? Esa es la vida del creyente. La vida del creyente se debate en una lucha constante mientras va madurando por no permitirle al pecado enseñorearse de su vida. Pero no hay un solo cristiano, una sola cristiana en esta tierra que pueda decir: esta lucha ya yo la tengo ganada. Todos los días nos enfrentamos a algo, todos los días nos tienta algo, todos los días el diablo nos quiere hacer tomar la decisión equivocada y tiene al mejor aliado: yo mismo. Amén. ¿Hay alguien ahí? Cuando Pablo dice y habla de la carne, ahí se lo pongo, el término es sarx. Y sarx se refiere o hace referencia a la fragilidad pecaminosa humana que permanece en nosotros aún luego de que fuimos salvados. Y que no culminará hasta que lleguemos a ser glorificados. Fuimos hechos de carne y ese problema seguirá con nosotros hasta que Cristo venga. Por eso es que el apóstol Pablo lo explica diciendo: yo sé que en mi carne no mora el bien. Amados, si hay algo que usted y yo tenemos que tener presentes, es que en nosotros, en nuestra carne, hay una condición pecaminosa, no mora el bien allí. ¿Hay alguien aquí? Que lo último que usted y yo podemos hacer es fiarnos de nosotros mismos. Es que yo siento, usted tiene que tener cuidado con eso. Los cristianos no nos movemos por sentires, nos movemos por la palabra de Dios, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Lo que usted y yo estemos sintiendo no necesariamente se ajusta a la palabra de Dios. A mí me parece, yo no sé qué te parece y qué me parece. Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios dice. En mis miembros, dice Pablo, oiga, esta conversación que estamos teniendo no es de cristianos espirituales a carnales, es una conversación entre cristianos espirituales. Pablo era un hombre sumamente espiritual y Pablo, conforme más espiritual se volvía, más consciente estaba de que en su carne no moraba el bien. ¿Hay alguien ahí?
Esto no es entre carnales, soy debilito, hermano, mire, sentémonos a hablar de las debilidades que tenemos. No, no, esto es una conversación de gente espiritual. Somos gente que sabemos en qué el diablo nos tienta. Somos gente que sabemos dónde está el peligro. Somos gente que sabemos a qué cosas hay que huir. Hace algunos años unas personas se me acercaron y me dijeron: hermano, ¿cómo hacemos para vivir siempre en santidad para Dios? Le dije: la palabra es más sencilla de lo que usted cree. Vuelva a ver hacia atrás, hacia su familia. Vea todo el catálogo de pecados en los que su familia ha andado y huya de ellos. Porque el diablo no me tienta con irme a un casino a jugar y ver qué me gano, porque en mi casa no hubo gente que jugara. No está dentro de la nómina de pecados que había en mi familia. ¿Alguien aquí le pasa que llega y le ponen la lotería enfrente y no le da ni frío ni calor? Porque no venimos de una descendencia con problemas de juego. Pero si tuvieras en tu familia gente que lo ha perdido todo por jugar, cuídate de eso, porque el diablo te anda buscando. ¿Me entienden esto? Es una situación espiritual. Tenemos que entender, esta es una conversación entre gente del espíritu. La gente carnal o la gente que no ha experimentado una verdadera salvación no tiene conflicto con estas cosas. Van y pecan y mañana vienen como si nada hubiera pasado. Pero para los cristianos, pecar es todo un tema porque nos desajusta la vida. ¿Hay alguien ahí? Pablo dice, permítame darle una verdad espiritual. Estos restos de nuestra vieja naturaleza caída, la carne, nos empuja constantemente al pecado. Aunque aborrezcamos y despreciemos hacerlo, ella nos tratará de empujar. ¿Usted alguna vez ha sentido que su vieja naturaleza le empuja a algo? ¿Ah? ¿Alguna vez ha sentido ganas de enojarse y gritarle 5 cositas a alguien? ¿Alguna vez ha sentido como que en la mente se le vienen todos los improperios que podía haberle dicho a alguien? ¿Alguna vez se te habrán salido? ¿Ah? ¿Alguna vez usted habrá sentido ganas de agarrar algo que no es suyo? Qué bonito que está. ¿Y para qué sirve? No sé, pero qué bonito que está. O sea, ¿ah? Lo más típico para nosotros, ¿alguna vez habrá sentido atracción hacia el sexo opuesto? Déjeme ver. No, si no lo ha sentido, usted necesita una administración. Ya. Porque la otra es inaceptable en Dios, aleluya. Bueno, y aún debe haber gente en nuestras filas que siente esa lucha. Si hay mucha gente que se ha convertido al Señor con preferencias sexuales no correctas, según Dios, no según el mundo, según Dios, porque el mundo lo aprueba todo. Yo conozco gente que ha luchado para mantenerse firme en el Señor. Eso es digno de alabanza. Amén. Oiga esto. Entonces, estar vendidos al pecado no significa que estamos comprometidos irremediablemente a pecar, solo que la carne sigue intentando arrastrarnos a pecar. Ojo, vamos a empezar a poner un punto de balance aquí en lo que Pablo dice, porque Pablo no está diciendo que ahora, como ya se dio cuenta que en sus miembros mora la ley de pecar, entonces voy a seguir pecando porque irremediablemente tengo que pecar. No, porque Pablo dice que el que anda en la carne no agrada a Dios. Lo que Pablo está poniendo es un punto de balance. Pablo está diciendo: señores, señoras, esta es la lucha que vamos a enfrentarnos todos los cristianos que realmente amamos al Señor. Y es la lucha por mantenernos firmes en Cristo Jesús. El diablo va a tentar, el diablo va a tentar y el diablo va a tentar. Pablo dice: yo me di cuenta que esta carne está vendida al pecado. ¿Hay alguien ahí? Vuélvase a la persona que está a su lado, quédesele viendo fijamente y dígale: eso está vendido al pecado. Dígaselo así. Dígale: eso está vendido al pecado. Amén. ¿Me entienden esto? ¿Ustedes creen que esta es la lucha de algunos? No, si yo oro más, si oras más, vas a sentir más el ácido. Entonces no oro. No, porque si no ora, no solo va a sentir el ácido, va a quedar disuelto en el ácido. Pero esta es una lucha constante. ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas, escuche, le pongo ahí: ya no tiene,
el estado del verdadero cristiano es que ya no tenemos relación con el diablo, ya no amamos al mundo y ya no somos esclavos del pecado, pero la carne seguirá estando sujeta y atraída al pecado por medio de las muchas tentaciones. Amados y amadas en el Señor, como creyentes no podemos alejarnos no podemos alegrarnos con el pecado, porque eso es contrario a quienes somos de Dios. Escuche. Nosotros vamos a vivir una lucha y esta lucha se tiene que presentar cada vez que la carne quiera pedir algo y que no esté dentro del parámetro de Dios. ¿Me están oyendo? Amén. ¿Me están oyendo? Esto es importantísimo, amado. Mire, vuélvase a quien está a su lado y dígale: no permita que el diablo lo adormezca. Dígaselo. Porque si hay algo con lo que el diablo quiere que usted no entienda, es que usted está en una guerra. Una guerra espiritual contra el diablo. Esa es la más fácil, la más difícil. Santiago dice que hay hombres que controlan ejércitos completos, pero no controlan la lengua. Que hay barcos enormes que son dirigidos por una cosita así, del timón. De la misma manera hay hombres y mujeres que por un órgano tan pequeño dirigen una gran nave. Dice que esta cosita inflama la rueda de la creación. Amén. Usted y yo tenemos una lucha enorme y no es contra el diablo. Ese es el más fácil de vencer. La lucha más grande es contra nosotros mismos. Déjeme decirle algo: el diablo cuenta con esto porque el diablo sabe que si usted y yo perdemos la lucha contra nuestra propia carne, a él no le podemos hacer absolutamente nada. Entonces, amado, escúcheme esto, por favor. Si ya no amamos al mundo, si ya no tenemos una relación con el diablo, ya no somos esclavos del pecado, pero Pablo dice: yo hallo en mí una ley. Esta carne está vendida al pecado, esta carne está vendida al mal. En mí, en mis miembros, no mora el bien. Y yo tengo que entenderlo y huirle a estas cosas, porque el diablo quiere amarrarme con esto. Es la forma más fácil que el diablo usa para destruirle la vida a alguien: amarrarlo con su propia carne. Una lista para no olvidar le pongo allí. Ahí hay unas citas bíblicas que no vamos a leer, pero se las dejo de tarea en su casa. Según la Biblia, según el apóstol Pablo y otros escritores, el pecado entristece al Espíritu Santo, el pecado deshonra a Dios, el pecado impide que Dios responda a nuestras oraciones, el pecado nos priva de ser bendecidos por Dios, el pecado nos roba el gozo de la salvación, el pecado detiene nuestro crecimiento espiritual, el pecado atrae el castigo de Dios sobre nosotros, el pecado impide que seamos usados por Dios y el pecado pone en riesgo aún nuestra propia vida y nuestra salud. ¿Hay alguien ahí? Amados, esto es de peligro. Esto es de peligro. ¿Quién se toma un veneno? ¿Quién ve que la botella tiene ahí todas las etiquetas de peligro y aún así ingiere un veneno? Hay que estar loco. Hay que estar muy mal de la cabeza para algo así. Pero la humanidad, y lo peor, muchos cristianos insistimos en pecar. Digo insistimos para que nadie sienta que no, todos a una hemos cometido y seguimos cometiendo constantemente pecados. Conforme vamos madurando, vamos perdiendo la necesidad de ello. Pero esto no es algo de jugar. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Allá abajo le pongo: una persona que no haya perdido algo o bastante de su apetito por el pecado no ha experimentado una conversión genuina. ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras elecciones? ¿Cuáles son nuestras preferencias e inclinaciones? Esa es la prueba de fuego que determina si alguien se ha convertido o no. Escúcheme aquí. Porque yo puedo tener la carne vendida al pecado, pero si fui salvo, mi inclinación es hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo tener en mis propios miembros, oiga, una ley que me motiva a pecar, pero mis deseos serán hacer la voluntad de Dios. El problema es cuando no existe conflicto interno entre lo que voy a hacer y lo que Dios dice. ¿Alguna vez le ha pasado?
No levante la mano, ni diga amén. Pero le ha pasado que usted viene y dice, sí, yo sé que es malo, pero después vengo y Dios me perdona. Ya estás en problemas, ya estás en problemas, porque ya no hay una relación con Dios que te diga, oye, estás mal. ¿Hay alguien ahí? Usted sabe, gracias amado, aleluya. Usted sabe cuánta gente ya no siente ningún tipo de redarguir cuando peca. Saben y entienden lo que la palabra de Dios dice, pero ellos en la mente, ellas en la mente se hacen sus propias deducciones. Esto es un termómetro. ¿Qué gustos tienes? ¿Qué elecciones haces? ¿Qué preferencias tienes? ¿Qué prefieres? ¿A qué se inclina tu corazón? ¿Está pesado, amados? ¿Hay alguien ahí? ¿Esto está pesado? Amén. Yo tengo que tener una lucha espiritual. Esta lucha espiritual está presentando la nueva naturaleza contra la vieja naturaleza. Y conforme voy creciendo en el Señor, yo voy entendiendo que hay cosas que sí están en mí, pero que no puedo darme la oportunidad de hacerlas porque el diablo quiere atarme. Amén. Ahí le pongo. Esta es una realidad. Perdón, ante esta realidad deducimos que a medida que aumenta nuestro aborrecimiento por el pecado y nuestra capacidad de victoria sobre él se incrementa, nuestra frustración con lo que queda del mismo en nosotros también se intensifica. Usted en algún momento dado no ha llegado y ha dicho, qué cosa más terrible es tener que lidiar conmigo mismo. Nunca le ha pasado. Nunca se ha enojado contra usted mismo, contra usted misma por algo que usted sabe que no está bien, pero que está allí. ¿No le ha pasado? Entre más madurez en Dios tenemos y entre más entendemos los procesos de victoria y más gustamos de la victoria en Cristo Jesús, más intensifica ese sabor de desprecio por esta ley que está en mis miembros. ¿Por qué? Porque yo solo quiero agradar a Dios. Yo sé que usted se está identificando con lo que está diciendo, ¿cierto o no? ¿Quién aquí no solo quiere agradar a Dios? Todos queremos solo agradar a Dios. Todos queremos tener una vida solo para Él. Todos queremos que absolutamente todo lo que sea su voluntad sea lo que me desvele. Todos queremos, oiga, vivir al 100% en la vida de Dios. Entonces, cuando algo se interpone en ese camino, qué frustrante, amados. Qué frustración. ¿Ah? Yo sé que no somos como alcohólicos anónimos. No espere que yo le regale una chapita 30 días sin tal cosa, no. Pero dígame si no es cierto que a veces llegamos y decimos, gracias Dios, un mes en victoria, y sácata. Vuelves a la chapita de un día. ¡Qué madre! ¿Ah? ¿Me entiende esto? Pero no somos gente que anda la bolsa llena de las chapitas de un día. ¿Ah? Porque no estoy ni considerando llegar al 2. No somos gente que tiene la madurez espiritual para alejarse del problema, que tiene la madurez espiritual para sujetar la carne, toma las decisiones correctas, hace lo que es correcto en Dios, anhela servirle a Dios, ama a Dios con todo su corazón y de un momento a otro su carne le jugó una mala pasada. Eso nos pasa a todos, amados. Por eso muchos aquí me han oído decir esta expresión: a mí no me interesa en que usted haya caído, en que yo haya caído. Lo que define a una persona no es en qué cae, es cómo se levanta. Amén. Lo que definió una persona no es su error. David no quedó marcado por lo que hizo. Abraham no quedó marcado por lo que hizo. No, no, no. Tenemos, oiga esto, en la Biblia tenemos que el mejor adorador de la historia se fue con otra vieja. Tenemos en la Biblia que el padre de la fe dudó. Y en su dudar quiso ayudarle a Dios, y Ismael también se fue con otra vieja. O sea,
Y uno dice, entonces, hermano, pero ojo, no era gente que llegaba y decía, y la próxima semana me voy con ocho, y la próxima semana me voy con ocho, y así con ocho, chapita de un día, todos los días. No, 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 no. La Biblia me muestra hombres y mujeres que pasaron su vida luchando para agradar a Dios, pero que hubieron momentos en que su carne les hizo una mala jugada. Pero fue gente que se levantó, ¿se acuerda? David llegó y dijo, lo que hay que hacer aquí es quedarse calladito. Alguien aquí ha mantenido un pecadillo ocultillo. Que nadie sepa, que nadie se entere. ¿Ah? Pero no ve que el diablo es un bicho. El diablo ya le tiene a usted en el centro de San José el micrófono, que el cartel que dice, quéjese aquí, ¿te ha visto? Que Costa Rica entera se entere. Y cuando David dice, esto es aquí calladito, que nadie sepa, Dios, que sí lo sabe todo, le manda al profeta. Y empieza a contarle la historiecita, ¿se acuerda? Había un vecino que tenía muchas cosas, vaquitas, ganado de todo tipo, ovejitas, chanchitos, de todo. Y había un tipo que solo tenía una ovejita, la cuidaba. Yo no sé qué tipo de relación tenía ese tipo con la ovejita, porque dice que hasta dormía con ella. Aleluya. Pero en la historia era válido, ¿ah? Y David con su pecado oculto, no, el tal es digno de muerte, porque qué fácil es juzgar cuando mi pecado oculto no se ha descubierto, cuando mi santidad aparente, todos la ven como una santidad real. Pero como Dios sí sabe, ahora el profeta se vuelve y le dice, ese hombre eres tú. Pero escuche, escuche, uno diría tipo bicho, delincuentazo. El típico hombre de esta predicación la debería estar dando una mujer, no yo. El típico hombre, ese típico hombre que llega y vio a otra doña y llega y le dice, ya no me llevo bien con la mía. ¿Cuántas aquí han escuchado ese timo? ¿Cuántas? No levante la mano, veo. Porque hay que defender, tengo que tener, ¿cómo es que se llama esta de género? ¿Cómo es lo que dijo aquel? ¿Cómo es Bueno, o sea, tengo que proteger a mi propio género, ¿ah? Ya no me llevo bien con ella. Tú no sabes hace años que no pasa nada ahí. No es cierto, lo que quiere es levantarte. Yo a veces le digo, cuando recibo consejería, yo le digo a las mujeres, pero ¿qué pasa con ustedes? Si es el mismo cuento de siempre. ¿Ah? Si usted me cambiaría este chequecito. Es una estafa. Y si usted me regala los últimos números de su tarjeta, y es una estafa. Pero la gente quiere irse en eso. Entonces, cuando David, uno diría, qué bicho ese viejo delincuente, quién sabe qué le mandó. Claro, mandó a llamar a la otra, pobre, la mete en el palacio con todo tipo de cosas. Nunca le habrá pasado a alguna mujer aquí que el tipo llega deslumbrando. Buena ropa, buen perfumito, una hablada que no se la cree nadie. Pero ella quiere creérsela. Todo el mundo le está diciendo, es hablada. Pero ella quiere creer. Claro, el tipo la agarró. ¿Usted cree que la pasaron por la puerta de servicio del palacio? ¡Nah! El tipo la metió para que viera el castillote, los cuartos, todo, la estatua. No sé qué había ahí entre el palacio de David. El tema es que cuando la mujer llegó donde David iba convencida. Yo no diría, bicho ese, este se está viendo. Pero, yo estoy hablando de algo que es totalmente extrabíblico, no está en la Biblia. Cuidado, usted se va a ir a decir que según la Biblia, David hizo que la mujer esta le dieran el paseo por la ruta panorámica en Castillo, porque la Biblia no lo dice. Pero me imagino, la mujer quedó deslumbrada. Pero David no era ese tipo de hombre. Y esa es la gran diferencia con los cristianos. David era un hombre apasionado por Dios y escribe, mis huesos se secaron dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y por favor que un espíritu noble me sustente.
Esa es la diferencia con la gente de Dios. La gente de Dios no está pecando porque es su deporte. La gente de Dios puede en algún momento dado tener una flaqueza, pero en ese momento sienten que se les desarma la vida y lo único que les queda es correr a tirarse a los brazos de Dios y decirle esto: Señor, nunca más vuelve a pasar. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. A medida que usted y yo sabemos lo que es vivir en victoria en Cristo y maduramos, nos damos cuenta del peligro que representamos para nosotros mismos. ¿Me entiende esto? Amén. Hermano, en mi casa, toda la familia andaba en adulterio. ¿Para qué montas a esa señora en tu carro? ¿Y para qué andas invitando a tomar café a ese tipo que no es tu esposo? ¿Hay alguien ahí? El sabio ve el mal venir y se aparta. Si en tu casa todo el mundo le ha dado vuelta a todo el mundo, con todo el mundo, escapa por tu vida. ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? Si en mi casa todo el mundo ha sido borracho, borracho, bien borracho, ¿qué hago yo? Probando a ver a qué sabe. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Si en su casa ha habido pornografía hasta para tirar para arriba, ¿qué hace usted teniendo la computadora encendida y el teléfono encendido? Entonces vende todos los tiliches porque el diablo anda buscándote. Pero los cristianos no llegamos ni oveja, mao, es que somos. O sea, David cayó con una oveja. A nosotros no nos va a buscar porque él no busca burros, solo ovejas. Aleluya. Amado, de gente que una sabiduría para enfrentarse a sus propias debilidades. Por eso yo creo que José corrió. José no se quedó a reprender al diablo y ver en qué pasaba. Hay gente que reprendiendo al diablo terminó acostado con el diablo. David, oiga, más bien dice que José corrió. Pablo dice: quiero hacer el bien, pero no lo hago. Romanos 6, 18 al 19 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo no está diciendo, les voy a hablar como humano a este bola de carnales. No, Pablo le está diciendo, voy a hablar como humano porque todos compartimos la misma debilidad humana. Pablo dice, por vuestra debilidad humana. Oiga esto, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ve, este es un trabajo de todos los días, amados. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el mundo? Yo sé que la Biblia dice no traigáis a memoria las cosas pasadas, pero acuérdese un toquecito. Pero acuérdese con dolor, por favor. Si se va a acordar diciendo, uy, qué bueno, la macha, la morena, no, suave. ¿Ah? El flaco, no, suave. Acuérdese con dolor, con arrepentimiento. Amados, qué bárbaros, son terribles ustedes, oiga. Es que hay gente, amados, que se acuerda, pero se acuerda con premeditación y alevosía. ¿Ah? No. Oye, Pablo dice, ¿te acuerdas cuando te daba la madrugada y llegabas bien borracho a tu casa, bien borracha? ¿Te acuerdas cuando te levantabas a la par de alguien que ni sabías quién era, ni cómo habías llegado allí? ¿Te acuerdas todas las cosas que el diablo te hizo hacer? Así como un día presentaste tu cuerpo para eso. Y oiga, y Pablo no es nada dulce en esto. Oiga, porque Pablo dice para inmundicia e iniquidad. Todavía iniquidad me la aguanto, pero inmundicia está pesado. Pero Pablo dice así como... Oiga, Pablo dice, así como presentaste tus cuerpos para esas barbaridades, hoy presenta tus miembros para santificarlos. Amén. Hoy presenta tus miembros para servirle a la justicia.
Ve, entonces esto no es algo automático. Tenemos las herramientas del Espíritu Santo. Él puso en nosotros una nueva identidad, una nueva simiente, pero seguimos manteniendo una lucha. Mira, entiende esto, en tu cuerpo y en el mío, aunque somos salvos, hay un rastro de lo que fuimos, del pecado, porque esta carne está vendida al mal. En esta carne no mora el bien. Amén. ¿Me entiende esto? Usted tiene que tener cuidado con lo que piensa. Usted tiene que tener cuidado con lo que siente. Usted tiene que tener cuidado con sus deseos. Usted tiene que tener cuidado con las cosas que decide. Todo hay que ponerlo en base a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en esta carne no mora el bien. Amén. ¿Me entiende esto? Aleluya. Si presentaste tu cuerpo para esas cosas, ahora preséntalos para santidad y preséntalos para justicia. Aleluya. Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí está el balance. Una cosa es si estás haciendo lo que no quieres, y otra cosa es si estás haciendo lo que sí quieres y lo planeaste. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Yo les he contado aquí la historia de alguien. Cristo. Espero no meterme en problemas, pero no voy a apagar el micrófono. Se sienta hace muchos años alguien que no es de aquí, que usted no conoce tampoco, pero se sienta muchos años atrás y me dice, yo lo he contado aquí, es que yo era una tan inocente, tan inocente, tan inocente, que un tipo llegó y me dijo, si me hace un masajito, yo le voy a dar un dinerito. Y yo me puse a hacer el masajito. Y yo era tan inocente que el tipo llegó y me dijo, si usted se va conmigo en el carro, yo también la voy a ayudar más. Y como yo era tan inocente, me monté en el carro del tipo. Y llegamos a un lugar donde había un portón abierto y el hombre metió el carro y como yo era tan inocente, tan inocente, tan inocente, no sabía dónde me estaba metiendo. Sí, amado, vea, yo le voy a decir algo. Yo nunca he estado, pero no soy tan inocente. O sea, yo nunca me he emborrachado, pero no soy tan inocente como para no entender lo que va a pasar. ¿Ah? Pues la muchacha entró al lugar, el tipo metió el carro, bajó el portón, pero ella era tan inocente que no sabía ni dónde estaba ni para qué iba. Aleluya. No, hay inocencia, hermano, hay inocencia. Y como yo era tan inocente, nos metimos en el lugar y el tipo empezó a hacer. Y yo me quedé como engarrotada. Después me dijo, una psicóloga con la que hablé me dijo que como yo era tan inocente, me había asustado tanto aquello que me quedé petrificado. Me dice, después el hombre me cumplió lo que me dijo y me ayudó con un negocito que yo quería. Entonces yo le dije, no eres inocente, se llama prostitución y en este país es penado por la ley. A la cara que hizo. A ver, amados. Pablo dice, yo encuentro que a veces hago lo que no quiero. Esa es la lucha del cristiano. Que a veces el cristiano hace lo que no quiere. ¿Alguien aquí en algún momento ha hecho lo que no quiere? Amados, yo he hecho a veces lo que no quiero, pero no quiero. No, es que hay gente, amados, que sí quiere. Y son tan inocentes que meten el carro y bajan el portón. ¿Ah? Después llegan y dicen, no sé cómo pasó. No seas tan carebarro. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? ¿Ah? Hermano, no sé qué pasó, no era la que yo planeaba, no es cierto, mandaste a todos en tu casa que se fueran porque te ibas a quedar con la tipa, con el tipo solo, lo invitaste para eso y alargaste la conversación para ver si se quedaba más tardito, así que no digas que no es cierto. La diferencia que Pablo dice es que esta lucha la tenemos y a veces los cristianos hacemos lo que no queremos, pero es que hay gente en este reino que hace lo que quiere. Fuerte esto, ¿hay alguien ahí? Yo no iba a ir a embriagarme. Entonces, ¿por qué te metiste en ese bar? Ibas a pedir un vaso de leche.
deslactosada. Me tomé un vaso de leche y me dio una reacción alérgica y me puse como embriagado. No, hombre, olvídate. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Cuando teníamos los desafíos, los encuentros de jóvenes y llevábamos drogadictos, siempre tenían este era el testimonio. Usted dígame cuántas veces habrá oído un testimonio así. Y yo ahora voy a ir y los voy a traer a todos. Y yo llegaba y lo jalaba aparte y le decía, no vaya, por favor, no vaya. Aquí hay otros que pueden ir, usted no vaya. ¿Por qué, hermano? Porque si va se queda. Y de veras, una semana después del encuentro usted no se los topaba en la calle. A la semana usted los veía parados en una esquina a los 200 metros de donde se drogaban. A la siguiente semana a los 100 metros de donde se drogaban. A la siguiente semana con ellos pero sin consumir. Ya, con ellos y sin consumir, pero pasaba. ¿Ah? No estoy consumiendo, pero los pulmones ya los tenía listos. A la siguiente semana ya estaba drogándose con los mismos. ¿Hay alguien ahí? No sé qué me pasó. Si sabes lo que te pasó. El diablo te sedujo de tu propia concupiscencia y empezaste a recorrer el camino sabiendo lo que estabas haciendo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Vea lo que dice Pablo. Pablo dice, hago lo que no quiero. Eso es un balance, amados. Voy terminando. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que quisiereis. Escuche, hay una oposición y una lucha entre el espíritu y la carne. Y si yo he estado madurando en Dios y he estado experimentando victorias en Él, voy a experimentar la lucha de cómo la carne intenta sobreponerse a mis decisiones en Dios. Y yo tengo que optar por vivir en el espíritu, no en la carne. Amén. Voy rápido. Ahí le pongo en negrita que el pecado no, esta es una lucha del verdadero cristiano o creyente, que el pecado no siempre ganará. Y a mayor madurez perderá la capacidad de derrotarnos, pero aún así es especialista en frustrar nuestros intentos de obedecer a Dios. Pero a esto le añado algo más importante. Existe una gran diferencia entre el pecado que sobrevive en nuestra carne y el pecado que reina sobre nosotros. Dicho de otra forma, aunque el pecado ya no reina en nosotros, sobrevive dentro de nosotros. ¿Hay alguien ahí? Esto es importantísimo que usted y yo lo entendamos. Para los cristianos el pecado ya no reina sobre nosotros, pero su rastro sobrevive dentro de nosotros. Va a ser erradicado el día que usted y yo seamos revestidos de un cuerpo incorruptible, como dice la palabra. Por eso Dios dice que carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Usted y yo, según la promesa de Dios, cuando Él venga, es que seremos revestidos de una nueva naturaleza. Esto corruptible se transformará en algo incorruptible. O sea, nuestra carne dejará de ser esta carne que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en nuestra carne aún está el rastro. Amén. ¿Hay alguien ahí? Entonces usted está martillando santamente el clavo, cantando su nombre de guerra, Jehová, hasta que se majó. Y el rastro del pecado le recordó la mamá al clavo. ¿Le ha pasado? A mí tengo que reconocer que eso sí no me ha pasado, pero conozco gente a la que le habrá pasado. O un susto. Una vez me pasó con alguien, no de aquí, para que no pequen. Estábamos teniendo una conversación muy bonita sobre la palabra en una esquina. Nos topamos aquí en una calle de Alajuela y estamos hablando sobre la palabra y algunos temas cuando pasa un bus y pega ese pitazo, amado. La persona con la que estaba hablando se ha pegado un susto y lo primero que se le salió fue un mentonazo de madre. Ahí tal por cual. Después volvió en sí. Y yo ahí viendo, ya no había nada que hacer. Otra vez me pasó en una visita. Tengan cuidado.
porque hay quienes te miran. ¿Ah? Voy a una visita y la persona que me está atendiendo, la mamá, la señora en la casa nos está atendiendo y hermano para arriba, hermano para abajo, la Biblia para arriba, la Biblia para abajo, la santidad, la gloria, la unción, todas esas palabras poderosas que tenemos los cristianos. Cuando de un momento a otro la niña pequeñita de la casa llega y me dice: pastor, a veces mi mamá me menta, la mamá. Y entonces yo me volví riéndome y le dije: mi amor, no se preocupe, se está ofendiendo ella misma. ¿Ah? Mire, amados, hay un rastro, ¿verdad que sí que hay un rastro? ¿Verdad que a veces pensamos lo que no queremos pensar? ¿Verdad que a veces sentimos lo que no queremos sentir? ¿Verdad que a veces codiciamos o deseamos lo que no podemos codiciar ni desear? ¿Verdad que sí? Pero ahí es donde se sobrepone el espíritu y decimos: no, suave un momento, esto es el rastro, pero no reina sobre mí. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien ahí? Y tenemos que aprender a vivir así, porque los cristianos no permitimos que el pecado reine. Tenemos un rastro, un vestigio de lo que fue, pero el pecado no reina sobre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso Pablo dice: anden en el espíritu. Oiga, y no satisfagan los deseos de la carne. Escuche esto. Oiga, Pablo dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Que aún hay deseos de la carne en nosotros, pero no podemos darles rienda suelta. Amén. Aleluya. Y la última parte de donde Pablo dice: me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:21 en adelante. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué fuerte esto. Yo creo que esta es la experiencia de muchos que estamos en este camino. Amén. Aquí no estamos por ser los mejores ni los más santos. Somos personas no pecadoras. Somos personas en una naturaleza pecaminosa. Y nos enfrentamos todos los días a esta lucha, que aunque con nuestra mente nos deleitamos en la ley de Dios, en la carne todavía hay cosas que se rebelan contra la ley de Dios. A ver, amados y amadas del Señor, ¿alguna vez te han dado el mejor consejo de tu vida y has hecho todo lo contrario? Fulanita, no te conviene. Es como decirle: vaya. Fulanito, no te conviene. Es como decirle: la última mujer del mundo, agárrela porque la agarran ocho. O sea, no te conviene ese negocio. Es como decirle: venda, déjeme ser bien tico, está bien. No te conviene ese negocio, hasta la choza vende para meter la plata. O sea, ah, no te vengas a tal hora por ahí. Se viene por ahí hasta que le hacen algo. ¿Cierto o no? Pablo es lo que está diciendo. Pablo está diciendo: aunque yo aquí me deleito en la ley de Dios, me doy cuenta que mi carne, amén, estoy siendo llevado cautivo. Ahí le pongo, la expresión que usa Pablo, según el hombre interior, se puede traducir en la Biblia como desde lo profundo de mi corazón. Pablo está diciendo: porque desde lo profundo de mi corazón me deleito en la ley de Dios. Pero tengo un problema: mis miembros se rebelan contra la ley en la que me deleito. Amén. Pablo dice en sus cartas que este nuevo hombre se renueva día en día, se fortalece con el poder del Espíritu Santo y se identifica totalmente con la ley de Dios. Pero también Pablo dice que la fuente de sus problemas es ese principio de fragilidad y esa condición caída propia de la naturaleza humana. ¿Hay alguien ahí? Amados, ustedes no han visto a los niños desde pequeños cómo lo que se les dice no es lo que quieren hacer. Usted no lo ha visto. Papito, no meta su dedito ahí. Es como decirle: métalo los dos así para que haga tierra. O sea, sí, sí, es una cosa.
No toque eso, y se va y se para a la par y vuelve a ver y hace la manilla así. Es una ley dentro de nosotros que se revela contra hacer la voluntad de Dios, pero está bien para un niño que vive en el instinto. Pero para los que ya estamos grandecitos y grandecitas y en Cristo, nosotros no podemos vivir por el instinto de que lo que Dios diga que no es justo lo que voy a ir a hacer. Amén. Y es que la gente quiere que Dios diga, cuando la persona ya no anda bien con Dios, quiere que la Biblia lo diga textualmente. No te irás a meter, es que lamentablemente no conozco nombres, pero no te irás a meter a, no sé, algún bar o cosa famosa de aquí de Alajuela. No estoy diciendo con esto que se vayan a meter, solo que los de Alajuela conocen bien los nombres de los lugares donde no hay que ir. ¿Algún nombre? ¿Ah? ¿Él? Santo pecado, llamado santo pecado. Sí, oiga, así se llama. Ve qué diablo más cochino. Es como hoy se metió un impiocudo en el carro. Y yo no voy a decir, ¿cómo se va a decir zancudo si lo que quieres es sacarme el agua en la sangre? Se metió un impiocudo en el carro. Oiga, santo pecado. No te vayas a meter a santo pecado los viernes después de las 10 de la noche. Entonces el viernes sí puedo. El jueves sí puedo a las 11. La gente quiere que la Biblia diga cosas inusuales. Lo que no entendemos es que la Biblia pone en nuestro corazón una ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu me dice, no lo hagas. No te conviene, no es un lugar para ti, no es la persona que tengo escogida para ti. Vete a dormir temprano mejor. Deja de ver ese canal después de tal hora de la noche. Consíguete un, no sé, parental control para que tampoco tú puedas tener acceso a ciertas páginas de internet. No sé, o sea, amado, o sea, el Espíritu Santo nos está diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, pero yo tengo un problema. Mis miembros se rebelan contra la ley de Dios. Por eso tenemos que madurar, por eso tenemos que ser espirituales. Ahí le pongo el verso que le cité ahora, que para mí es uno de los versos más increíbles del Antiguo Testamento, del salmista. Algo similar expresa el salmista en el Salmo 119. Se nota que está inmerso en el amor de Dios o por Dios, pero en el último verso dice, yo anduve errante como una oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Amados, en el Señor se podría deducir que una persona que ama tanto a Dios no puede fracasar al desviarse espiritualmente, pero ese es justo el conflicto que experimentan todos los creyentes. Aquí surgen unas preguntas que son contestables. Si esto es así, ¿por qué Dios no hizo su obra completa en mí al salvarme? ¿O por qué Dios no erradicó completamente esto y me dio una naturaleza más completa y victoriosa? Y la respuesta es que no es así. Dios me dio una naturaleza fiable, una naturaleza completa, una naturaleza que desafía todas las normas del mundo, del diablo, de la carne y del pecado. El problema es que el pecado sigue estando presente en nuestra carne. Él sobrevive en nosotros, pero ya no reina. Y usted y yo tenemos que aprender a quitarle el poder al pecado. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras los niños se preparan, vamos a orar. Yo quisiera que hoy usted pudiera identificar en su corazón esos focos de contagio que el diablo ha producido en la carne. Vamos, gracias, Tito. Vamos, por un momento. Hable con Dios y dígale, Señor, ayúdame. Mientras usted está orando, déjeme, me acuerdo de otra historia de las tantas. Yo creo que los que predicamos la palabra nos volvemos en personas que compilan historias, historias que se vuelven luego importantes a la hora de predicar. Tuve una persona amiga, un conocido, más que un conocido, era un amigo. Se convirtió a Cristo conmigo.
Un día se hizo de una novia. Resulta que el hombre empezó a ir a la casa de la muchacha a marcaba con ella o noviaban. Para los que no entienden y ven esto en el extranjero, aquí marcar es ir a visitar a la novia, al novio. Así que iba a visitar a la novia o la novia llegaba a visitarlo a él. Y un día salió que el muchacho había caído en fornicación con ella. El muchacho viene, pide perdón, se arrepiente. Unos meses después se hace novio de otra. Y al poco tiempo sale otra vez la noticia de que también se había acostado con esta, había caído en fornicación. Termina con ella porque hay gente que piensa que el pecado se acaba cuando yo termino con el fruto del pecado. Pero la gente no entiende que el pecado se acaba cuando yo acabo con la fuente del pecado. Así que vino, se hizo de una tercer novia, ya había dejado a las otras dos impías que lo incitaban a pecar. Pero con la tercera volvió a caer en fornicación. Esta vez fue más serio, porque justo cuando estaban donde estaban, entró la mamá, el papá, el hermano, un tío, un primo, porque iban a hacer algo en la casa y llegó toda la familia. Y ellos no se percataron de que la familia entró. Imagínense la sorpresa de la familia. O sea, pero aún así, el muchacho terminó con ella, llegó y me dijo, no, es que ella no es para mí, me incita a pecar. Se hizo de una cuarta novia. ¿Y qué creen que pasó? Hoy el muchacho está en el mundo. No ha logrado levantarse en Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Porque no quería buscar de Dios? Sí, sí quería. ¿Porque era un pecador no arrepentido? No, realmente él amaba a Dios. Su fallo fue que no entendió que había que tomar decisiones distintas. Que si a la primera él había caído con la muchacha, con la segunda no debería de quedarse solo por nada del mundo. Pero él propiciaba quedarse solo con ella hasta que volvía a caer. Lo que te estoy diciendo hoy aquí con este ejemplo es que ser espirituales no necesariamente es orar más, ayunar más. Ser espirituales es tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Si algo ya identificaste en tu vida que es una debilidad, huye de ello. Huye de ello. No te des la oportunidad de volver allí. Y como alguien que tiene problemas de consumo de alguna droga, la carne te va a exigir que le vuelvas a dar lo mismo. Y vas a pasar algunos días horrible. Pero tenemos que impedir que el pecado reine. Que tenemos que levantarnos, sí, arrepentirnos y pedir perdón, pero sobre todo entender que ese vestigio del pecado en mí quiere volver a gobernar y yo no lo voy a dejar. Aplica este consejo a todas las áreas de la vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy queremos presentarnos delante de ti. Porque como dice tu palabra, no hay justo ni aun uno. Somos justos en ti, en tu gracia, en tu justicia. Pero humanamente, Señor, hallamos en nosotros esta ley y estamos vendidos al pecado. El mal mora en nosotros. Así que Dios, hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes. Necesitamos madurar, necesitamos ser gente del Espíritu, porque solo viviendo en el Espíritu podemos superar las debilidades de nuestra carne. Y Señor, entendemos que en algunos momentos nos equivocaremos, pero como dijo Pablo, no es lo que queremos. Hicimos lo que no queríamos. Pero no vamos a tomar esa debilidad humana como ocasión para seguir cayendo, sino que más bien, Señor, vamos a ponerle especial atención, vamos a correr a tu presencia para que nos fortalezcas, porque anhelamos vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén.